Buenas tardes, continuamos con el show de actualidad de El Mostrador Televisión, ahora con Maritza Pérez, socióloga de la Fundación Fuente, La Fuente, y donde dirige la evaluación y los programas de evaluación y estudio de la Fundación. Bienvenida, Maritza, muchas gracias al programa. Muchas gracias. Se dice que las nuevas generaciones son las generaciones infantiles, son esencialmente mnemotécnica, aprenden de una manera sobre simbología, hay déficit de lectura, déficit de comprensión de lectura de esos temas, vamos a hablar que son muy trascendentes para la educación, ¿verdad, Maritza? Sí. ¿Cuál es la realidad de Chile en este campo? A ver, ustedes me invitaron específicamente por el último estudio que sacamos con Fundación La Fuente, que busca retratar lo que ocurre con la lectura en Chile. Esta es nuestra tercera versión, comenzó el 2006, luego el 2008 y 2010. Y el estudio, bueno, nuestro objetivo es hacer como una fotografía, que es una fotografía que ya podemos ir... ¿Cómo está esa fotografía de Chile? Comparando con el resto de los... No está muy bien. No está muy bien. No está muy bien. Somos sí. malos lectores. Somos malos lectores, lamentablemente. Pero yo creo que estamos por buen camino porque hay hartas instancias actualmente que se están llevando a cabo, que se están implementando en pos de que en un largo plazo, ojalá mediano, nos convertamos en lectores. Pero a ver, explícame una cosa, o sea, que diga que nosotros somos malos lectores significa que las ampliaciones de cobertura educacional no han ido acompañadas con un correlato de ampliación, además de calidad lectiva de la población, claro. ¿O hemos ido ampliando la brecha? O sea, tenemos más cobertura educacional, pero es una educación de otro tipo que no incluye la lectura como un elemento central. O sea, claro, como país hemos avanzado en el tema de cobertura escolar, por ende reducimos casi al mínimo las cifras de analfabetismo, pero claro, en ese afán de que las personas se apropien de la lengua escrita, se pierde un poco toda esta parte de fomentar la lectura, no solo en términos de funcionalidad, sino que también lo que nos aporta leer un libro para nuestra vida diaria. Pero este es un tema difícil por muchas razones. Yo voy a ser de abogado del diablo aquí, pero la verdad es que estamos en medio de la Feria del Libro. Visitar la Feria del Libro es realmente entrar al palacio de lo inaccesible. ¿Sí? O sea, un texto cualquiera cuesta 20, 25 mil pesos, que son $50, y eso definitivamente está fuera del alcance de una parte importante de la población. Sí, es un tema. El precio de los libros es un tema y en el estudio lo abordamos. Hay una pregunta en relación a eso y la mayoría de la gente, casi 60-70% de las personas, de hecho 8 de cada 10 personas, menciona lo costoso que son los libros. Pero considera que son caros. Pero si uno le pregunta si compraría más libros, en el caso de que no existiera el IVA y eso bajara el precio, solo 1 de cada 5 estaría motivado a comprar un libro. Es que entonces, eso... Bueno, pero eso no significa nada, porque eso supone, ¿no es cierto?, que la propensión a no comprar libros es única y exclusivamente por el precio, pero el precio es muy importante. Si se ha generado un comercio callejero, de relojes falsificados paraguayos, de anteojos, de cosas, y además de libros, sí, aunque sean bestsellers, sí, significa que la gente... que hay comprador. Sí, obviamente esto no es que estemos en foja cero. Y esos hay gente libros, que está y esos libros normalmente se hacen en algunas imprentas que compran papel y pagan IVA, ¿no es cierto? Lo que no pagan son derechos. Entonces, si uno le aplicara a ese libro el precio cuestan 5 mil pesos. Entonces, si uno le aplicara, ¿no es cierto?, y depositara en una cuenta en un banco el 10% del derecho de autor, 500 pesos. Si aplicara además el pago del IVA de ese libro, ¿no es cierto?, 19 o 20%, entonces subiría, ¿no es cierto?, como a 6.500 pesos.
todavía ese libro es un tercio o un quinto de lo que ese mismo libro cuesta Sí. en una... Entonces, Sin duda. ¿qué es lo que ocurre? O sea, ¿dónde está el incentivo a la lectura por el precio de los libros? No, en no, primer estoy lugar? absolutamente de acuerdo, pero creo que hay que tomar medidas en relación a eso, pero eso no es, Lo no determinante. soluciona el problema. Ya. Ese- Pero ese es sería el punto. un gran avance. Claro que sí. Ya. Qué bueno saber, entonces, para saber, ¿no es cierto?, Claro que que uno, sí. en realidad... segundo tema, se dice que los niños son iconográficos hoy día, que las tecnologías nuevas son iconográficas. O sea, los niños no aprenden por memorización como antes, en mi época, ¿no es cierto?, uno decía aprenda, memorice. Hoy día no, los niños aprenden rápidamente mediante Estamos familiarizados con las con tecnologías. íconos, ¿ah? Son figuras, ¿no es cierto?, que tienen un mundo de significados atrás, incluso se acortan. Entonces, la apropiación del lenguaje viene por la vía iconográfica. ¿Cómo se soluciona ese problema? Yo creo que ya se está solucionando ese problema, porque la literatura infantil, el mercado de la literatura infantil ha avanzado a pasos gigantados en relación a eso. ¿Haciendo qué? Ahora hay toda una corriente en relación a los libros ilustrados y a los libros álbum, que tiene un matiz distinto en relación a los libros ilustrados, que trabajan precisamente con eso que usted me está diciendo. Con imágenes, relatar también no solo con texto, sino también con imágenes. Y los niños son muy hábiles en eso. Y enganchan muy bien con este tipo de libros. Ahora, en esta lógica del libro precio, eso es mucho más caro. Sí, sí, O lamentablemente. sea, pero aquí, por ejemplo, un niño aprende a manejar antes que cualquier cosa un celular. Sí, O un aparato, una radio digital o un aparato, y se le entregan computadoras, pero no las usa para escribir, sino las usa para jugar. ¿Ah? Hay niños que no o saben para leer ni comunicarse, escribir. el tema del chat. Claro, o que no saben mensaje leer ni texto. escribir, pero sí entran a internet, bajan juegos y juegan. Este mundo, ¿ya?, que es diferente a la ideografía, al mundo de la lectura, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se compatibiliza para apropiarse de la lectura escrita? Bueno, Además de estos modelos caros, digamos, que son la mezcla, ¿no? sí. Bueno, es que un poco el libro es como la antítesis de eso, en cierto sentido. Pero yo creo que a pesar de lo que usted plantea, que los niños están más familiarizados con las tecnologías y todo eso, cuando son pequeños, cuando estoy hablando de preescolares hasta cuarto, quinto básico, a pesar de que ellos tengan esa familiarización con las tecnologías, la audiovisual, si uno les presenta un buen libro, si tiene la capacidad de mediar entre el libro y el niño, si lo engancha, los niños de igual manera lo van a hacer, a pesar de que sí, los niños de ahora están más cercanos no al libro, sino que a la televisión, a otras cosas, al computador, pero con buenos libros los niños enganchan y nosotros lo comprobamos en nuestros programas. Eso, ¿qué significa un buen libro desde el punto de vista de generar una adhesión a la lectura? Un buen libro tiene que ser cercano a los intereses de los niños. No podemos seguir planteándome en el ámbito escolar, por ejemplo, obligarlos a leer. Y obligarlos a leer un corpus que ya quizás hay que empezar a renovarlo y que los profesores no han tenido las herramientas como para poder renovarlo en relación a los intereses de sus alumnos. Por ejemplo, el cómic es una manera. Claro que sí, claro que ¿Ya? sí. ¿Y por qué el cómic no ha sido considerado como un instrumento de trabajo pedagógico en los colegios? Porque claro, ahí hay un poco que los profesores no han ido evolucionando con... ¿Los profesores o el sistema educativo en general? Bueno, sí, podría ser el sistema educativo en general, pero yo creo que, por ejemplo, desde el ministerio están las bibliotecas CRA, donde las bibliotecas CRA son súper innovadoras y tienen este tipo de material y llegan a prácticamente todas las escuelas de Chile y le entregan ese tipo de material a los profesores, pero
los profesores todavía no hacen el cambio de switch. Pero si uno se va, por ejemplo, por la vía del cómic, ¿no es cierto?, en el rescate del lenguaje, Sí. de la lectura escrita, uno todavía no tiene un héroe escolar, por ejemplo, no encuentra, ¿no es cierto?, en lo que se construye, tanto en el cómic institucionalizado o el de canal informal, underground, o el que hacen los niños, probablemente el que hacen sus cuadernos y hacen sus cómics, inventan sus cosas. Uno ve que hay una traducción de una realidad propia, pero Francisco Coloane, el último grumete lavaqueano, no está en cómic al alcance de un niño. Pensando siempre en los niños pequeños, ¿no? O sea, uno se encuentra el Trauco o el Pato Giro o cualquier cosa. Pero podría estarlo, ahí está también como ¿Y por qué no está? Ustedes trabajan sobre esto, a ver. Bueno, eso sería una pregunta más para una editorial, pero... yo creo que vamos en ese camino. Yo creo que Chile está sacando buenos libros, que las editoriales se están fijando en el mercado infantil, están haciendo nuevas apuestas, y yo creo que con editoriales haciendo buenos libros, tratando de seducir al público infantil, con instituciones ya sea privadas o públicas como lo que hacemos nosotros, más yo creo que de alguna manera intervenir el tema en las escuelas de pregrado de pedagogía, yo creo que podemos hacer una buena combinación y tener resultados a largo plazo. Eso desde el punto de vista de los mecanismos. Nos quedan algunas cosas sobre los mecanismos, pero vamos a volver después. Pero el tema ahora, buena práctica de lectura. ¿Cómo es una buena práctica de lectura? Además de dar buenos libros, digamos. ¿Qué? ¿Una práctica colectiva, de lectura colectiva, por ejemplo? ¿De interpretación de personajes? ¿Cómo? En el ámbito escolar, me ¿Sí? pregunta usted. Yo creo que también ir innovando en las maneras de evaluar las lecturas. No siempre estamos acostumbrados, yo rememoro mi época escolar y pienso en, no sé, en familiares o niños que son cercanos a mí, o la realidad que yo veo en las escuelas donde trabajamos, que se siguen utilizando las mismas metodologías de evaluación. La típica, el libro para todos leen el mismo libro y luego el profesor hace una prueba, generalmente de alternativa, donde las preguntas que les hacen no explotan el sentido crítico o la opinión personal de los propios niños. Entonces eso también va desmotivando. O sea, si yo como niño sé que tengo que leer ese libro cuya finalidad es que mi profesor me evalúe preguntándome de qué color es el calcetín del personaje, no creo que motive a nadie eso. No motiva a nadie, es verdad. Volviendo un poco al mundo general, a este Chile, país de poetas, ¿no es cierto? Como dice por ahí alguna publicación de ustedes, ¿no es cierto? Algunos de los artículos. País de poetas, pero que, según Alejandro Guarelo, que estuvo hace poco acá con nosotros hablando del mes de la música, dice, mire, Chile no es país de poetas, Chile es país de músicos. Hay 5.000 bandas de rock inscritas, ¿no es cierto?, registradas como tales. Y eso es mucho para una población como Chile, ¿no? Aquí las ediciones de un libro nos suman, a veces son cuando llegan a ser un éxito, son de 3.000. Pero volviendo a este mundo, digamos, de los lectores grandes, y a la memoria. Yo me recuerdo que Quimantú, en la época del gobierno de Salvador Allende, fue una gran editorial. Todavía circulan libros de la literatura universal en formatos de bolsillo, de los cuales se editaban 50.000 ejemplares, y era común ver en los buses, a la gente leyendo con su librito. ¿Por qué, en ese sentido, Chile, cuando dice somos un país de mala lectura, de menos lectores, ha decrecido en los volúmenes de lectura? Bueno, hay miles de factores. Pero ha decrecido, leemos mucho menos de lo que leíamos en los 70, en los 80. Lamentablemente, a ciencia cierta no puedo responder a esa pregunta porque no hay estudios sistemáticos históricos con los que yo pueda comparar en el fondo cifras actuales versus cifras de aquella época. Entonces no podría decir si antes se leía más y ahora se lee menos, porque desconozco, no hay estadística en relación a eso. Pero puedo aventurar ciertas conjeturas en relación a eso y que tienen que ver
con las nuevas tecnologías, con que el chileno está trabajando más y tiene poco tiempo, porque por lo general para un lector frecuente la lectura se da en un tiempo de ocio, en un tiempo libre, cuando llega a la casa.